Aquí hay que señalar, y aquí no hay que personalizar, que la propuesta del Instituto Libertad y Democracia alrededor del tema de la minería ilegal se sustenta en un absoluto desconocimiento de la realidad de la minería en general. Es una propuesta en realidad inexistente, son 4 páginas. Ha ofrecido el señor Hernando de Soto 850 páginas que nadie conoce, o sea, no hay una propuesta, hay algunos lineamientos en las 4 páginas que todos hemos llegado a conocer. Es absolutamente peligrosa y puede conducir al caos. ¿Qué es lo que quiero decir? Si uno lee estas 4 páginas, cuyo título es Conga va, pero con nosotros, lo que plantea son algunas medidas de este tipo. Por ejemplo, dice, en el Perú hoy día solamente se explota o se opera en el 1.2% de las concesiones otorgadas. Y entonces promueve que el resto, es decir, lo que no se opera, se le entregue a estos pequeños operadores. Eso es absolutamente irresponsable, porque esas concesiones tienen titularidad, hay reglas que establecen cómo funcionan estas titularidades, y eso significaría privar arbitrariamente al titular de una concesión de su título que ha sido otorgado bajo el marco legal. Es, como diría yo, una reforma agraria minera que da una gran inseguridad jurídica y sobre la cual está puesto que quiere que se les entregue estos títulos que son de terceros en favor de estos operadores, con lo cual a su vez está generando una política de invasiones o promoviendo. Lo segundo es que promueve la suspensión de los decretos legislativos, y estos decretos legislativos hay que recordar que son un número importante, que tienen, por ejemplo, ¿qué objetivo? Controlar el uso de dragas, carrancheras, balsa gringo y otros en los ríos amazónicos. Segundo, prohibir el desarrollo de la actividad minera en cauces de agua o cuerpos de agua. Tercero, establecer medidas de control, y es decir, fiscalizar el uso de combustibles, pero más aún de mercurio y cianuro. Cuarto, establecer restricciones a la actividad minera en algunos lugares del territorio. Quinto, establecer un conjunto de reglas penales para sancionar por delito lo que es la actividad en bandas de minería ilegal o estas asociaciones ilícitas, por lo que promover la suspensión de los decretos legislativos es levantar todas esas restricciones y permitir que cualquier operador haga lo que quiera en el territorio. Lo tercero, promueve que se rebaje de 4 a 1.5% la base tributaria y que se utilicen liquidaciones de compra y no documentos tributarios formales. Es decir, una propuesta absolutamente irresponsable, una propuesta sin ningún fundamento, que lo que está haciendo es que el señor Hernando de Soto sea utilizado por esta confusión que siempre se genera entre mineros ilegales y mineros informales, y con un lugar común que dice la minería filoniana no contamina, lo que es absolutamente falso. La minería filoniana, si bien es cierto, tiene una manera distinta a la explotación de la minería aluvial o de placeres, es una minería que cualquier libro de texto elemental de minería reconoce que genera agua ácida, reconoce que también establece polvo en suspensión, reconoce que hay una cuestión paisajística, hay una cuestión de ruido, reconoce que puede malograr lo que es la capa orgánica de la tierra en lugares donde esta capa orgánica existe, reconoce que genera una alteración significativa y cambia el escenario de tierra agrícola a tierra minera, y por eso existen tantas normas que justamente regulan la minería filoniana. Y lamentablemente hace muy pocos días apareció en un diario el señor Hernando de Soto con el señor Cajachagua y otros de la organización FENAMARPE diciendo déjenos a los mineros trabajar y dejemos el tema ambiental en segundo plano. Eso es absolutamente irresponsable y eso tenemos que rechazarlo. Y corresponde a los medios, corresponde a los estudiantes de Derecho hacer análisis profundos sobre las propuestas limitadas del señor Hernando de Soto para que el Perú tome una decisión informada. Entonces creo que ese es un tema que tenemos que combatir. Es cierto que probablemente haya que hacerle ajustes a la política de formalización, pero la política de formalización ha estado bien encaminada y hay que insistir en ella porque es la única manera de eliminar el flagelo que ello está significando para el Perú, no solo en la Amazonía, también en los Andes y también en la costa peruana. Para contestar la pregunta hay que recordar algunos elementos de lo que es genética. Hay una genética tradicional, hay una genética convencional y hay lo que se denomina la biotecnología. La genética tradicional es la que se ha hecho a lo largo del tiempo. Los pobladores
han establecido procesos de domesticación que han permitido que especies silvestres se conviertan en especies domesticadas, tanto de flora como fauna. La genética convencional es la que en laboratorios permite el cruce de genes, pero de especies que son compatibles entre sí, es decir, cruces que podrían darse naturalmente, pero que finalmente son asistidos en laboratorios. Y la biotecnología moderna, que es la que genera o la que produce los organismos genéticamente modificados, porque introduce un gen que sexualmente, de manera natural, no podría darse en otra especie. Entonces siempre se han presentado muchos reparos sobre si hay riesgos a la salud, sobre si hay riesgos a los ecosistemas, pero creo que en el Perú uno de los elementos de discusión ha sido si tenemos una capacidad comparativa y competitiva frente a nuestros recursos de nuestra biodiversidad de tener organismos genéticamente modificados. Y la conclusión ha sido: mejor estudiemos bien y profundamente nuestra capacidad y en función a eso tomemos una decisión. Por eso se dictó el año 2012 una moratoria. El año 2011 se dictó una moratoria. Es una moratoria de 10 años. ¿Y cuál es el objetivo de la moratoria? Justamente poder establecer con claridad, al culminar la misma, si debemos o no debemos permitir el ingreso de organismos genéticamente modificados o transgénicos, y eso es un elemento central. Pero la moratoria es una moratoria al ingreso, por ejemplo, de semillas al territorio nacional, por lo cual las medidas de la ley y sus reglamentos son de control en puertos y puntos de ingreso, aeropuertos y puertos. Por otro lado, el desarrollo de una línea base de los recursos de nuestra diversidad biológica, el desarrollo de una base científica de biotecnología a nivel nacional para poder estar en capacidad de desarrollar nuestros propios recursos. Fundamentalmente son esos tres los propósitos. Hay que tener en cuenta y distinguir que en transgénicos hay dos líneas de trabajo. Una que tiene que ver con el ingreso de semillas, y esta es la norma de la moratoria a los transgénicos, y otra que tiene que ver con productos genéticamente modificados que pueden estar en productos que consumimos. Hay muchos productos que consumimos regularmente que pueden tener en su base de producción aceites o subproductos que tienen un organismo genéticamente modificado. Las reglas en ese caso no son del sector ambiente, están más vinculadas al sector producción y fundamentalmente a Indecopi, tienen que ver con etiquetado. Lo que se busca ahí es que el consumidor esté lo suficientemente bien informado para que él tome una decisión sobre si consume o no. Las otras son las de ingreso de transgénicos en forma de semilla. La moratoria viene funcionando bien, se han dictado las normas de control, se han dictado las normas sobre bajo qué forma se va a hacer este control, con tiras reactivas, y qué ocurre si aparece un organismo genéticamente modificado que indebidamente ha intentado ingresar al territorio, se reexporta o se quema, y se destruye. A su vez, se están haciendo estudios de línea base, ya se inició el estudio de línea base de maíz, pero se pretende hacer de muchos otros productos de la agrobiodiversidad, y a través de Concitec y otros organismos de ciencia y tecnología se está desarrollando todo lo que es la capacidad científica del país. Entonces, lo importante es que no esperemos el vencimiento de la moratoria para poder recién tomar una decisión si es que no desarrollamos estas tres líneas de trabajo que son fundamentales y sobre las cuales felizmente hay avances. Una de las metas que omití mencionar es una meta en conservación. Hay áreas protegidas que son fundamentales, que deben ser creadas. El área de conservación regional Maijuna es fundamental, el Parque Nacional en Sierra del Divisor, que hoy día es una zona reservada, y las áreas protegidas en el Pacífico subtropical. Lamentablemente, cuando la propuesta fue originalmente presentada por CERNAM, de manera absolutamente sin fundamento, un conjunto de empresas petroleras se opusieron a la creación del área del Pacífico subtropical. El Ministerio del Ambiente, sin embargo, insistirá en su creación. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de 4 áreas: el Ñuro, Isla Foca, Punta Sal y Banco de Manco. Estamos hablando de alrededor de 150.000 hectáreas. Se está generando, sin embargo, una confusión. Una organización de nombre Incaterra en algún momento propuso la creación de 650.000 hectáreas. El CERNAM nunca la hizo suyo porque manejar 650.000 hectáreas es complicado, no hay capacidad para hacerlo y no se requiere la creación de un área protegida de esta magnitud para cumplir con los objetivos de conservación. El señor Keichlin de Incaterra sabe
que 150.000 hectáreas son fundamentales para tener una conservación y un manejo adecuado de una biodiversidad representativa en esta zona del Pacífico subtropical, que es la zona norte del país, y estamos trabajando juntos para que esta área protegida se cree. Entonces, yo espero que con el consenso de los otros sectores, una vez que se introduzca este expediente, que yo espero que sea muy pronto, al debate primero entre viceministros en el denominado CCB y luego el Consejo de Ministros, pueda aprobarse la creación de esta zona reservada del Pacífico subtropical, que para el Ministerio del Ambiente es fundamental y vamos a insistir fuertemente en ello.